Bien, en este vídeo te voy a explicar un circuito muy interesante que te va a permitir convertir una corriente de 4 a 20 miliamperios en una tensión de 0 a 10 voltios. Mi nombre es Aurelio Cadenas y esto empieza ya. En muchas ocasiones, los dispositivos encargados de convertir una magnitud física como presión, caudal, temperatura, etc. en una señal eléctrica proporcionan una señal de intensidad de corriente. Esto es debido a que una señal de intensidad ofrece una mayor inmunidad frente a interferencias electromagnéticas que las señales de tensión. Debes tener muy presente que las perturbaciones electromagnéticas se manifiestan en variaciones de tensión y provocan pocas variaciones de corriente. La señal en bucle de corriente de 4 a 20 mA es la más utilizada en la transmisión de valores de presión y temperatura. Por ejemplo, un transmisor de presión puede convertir el rango de 0 a 10 bares a una señal de 4 a 20 mA. Las ventajas de su uso son, entre otras, las siguientes. Una rotura del cable en el transmisor de presión se detecta al bajar la corriente por debajo de 3,8 mA, mientras que en el caso de producirse un cortocircuito provocará una subida por encima de 20,5 mA. Los transmisores de 2 hilos, que suelen ser la mayoría, suelen incorporar la alimentación a través del propio lazo de 4 a 20 mA. Observa que en el caso de los transmisores de presión con salida en tensión tienen 3 terminales, 2 para la alimentación y un tercero para la salida de tensión, con respecto a masa. Pueden trabajar en distancias largas, más de 1 kilómetro si la alimentación nominal es de 24 voltios de corriente continua. En caso de distancias mayores, también se puede subir un poco la tensión nominal. Cuando se necesite convertir la señal a un rango de tensión, por ejemplo en el armario de control, para llevarla en paralelo a varios dispositivos, lo puedes realizar muy fácilmente con la ayuda de una resistencia de 250 ohmios de al menos un 1% de precisión, y así la señal se convierte al rango de 1 a 5 voltios. También, como verás a continuación, te voy a explicar un circuito que va a convertir el rango de 4 a 20 mA en una señal de tensión del rango de 0 a 10 voltios. Bien, como puedes ver, aquí tengo el circuito equivalente, por ejemplo, de un transmisor de presión, de un transmisor de temperatura, etc. Luego, este sensor, este transmisor, está proporcionando una corriente en función de una magnitud física que va a medir presión, temperatura, etc. Y nos va a entregar por aquí una corriente I. Bien, evidentemente, las fuentes de intensidades reales tienen una resistencia en paralelo con esta fuente de intensidad ideal. Pero circulará corriente por aquí. ¿Habrá pérdida de corriente por su resistencia interna? Bien, como ves, esto representa pues a lo mejor una longitud de 20 metros, 50 metros de cable, tanto de ida como de vuelta, y aquí lo que te encuentras es un amplificador operacional con esta realimentación. Y a efectos, ¿qué va a ocurrir? Que como tengo realimentación negativa, la tensión que voy a tener en la entrada de ese amplificador operacional, esta tensión va a ser despreciable, ¿vale? Porque aquí voy a tener 8, 7, 5, 3 voltios, por lo tanto 3 voltios partido por la ganancia, que es muy elevada, aquí tengo una tensión muy pequeña que puedo despreciar. Como la corriente que está circulando por las entradas del amplificador operacional es muy pequeña, la tensión que voy a tener aquí en esta resistencia de 500 ohmios es despreciable, por lo tanto la tensión en este punto que voy a llamar M y la tensión de masa son iguales. Luego este punto está lo que llamamos masa virtual. Y aquí tenemos masa real. Por lo tanto, ¿qué tensión tenemos en esta resistencia? Como veis, como esto está a masa, la tensión que tengo aquí prácticamente es despreciable. Luego la intensidad que circula por aquí también va a ser despreciable. Existirá una intensidad, pero tan pequeña que la podemos despreciar. Luego la corriente I será aproximadamente a I sub G. Bien, pues esta corriente I sub G también va a circular por esta resistencia. Y luego aquí vamos a tener una tensión. La tensión que tenemos a la salida, que llamamos V sub 1, es igual que esta tensión.
porque aquí tengo masa virtual. Masa entre aquí y aquí, V1, entre aquí y aquí, también V1. Por lo tanto, ya puedo escribir que la tensión V1 en este circuito es igual, cuidado, como la intensidad y la tensión van en el mismo sentido, una de ellas es negativa, por ejemplo, la tensión. Entonces escribirá menos I sub G por esta resistencia R1. Bien, ¿qué valor le voy a asignar a R1? Como esta fuente de intensidad puede variar entre 40 y 20 miliamperios, voy a hacer lo siguiente. Quiero obtener a la salida 10 voltios porque quiero convertir 4 a 20 miliamperios en una tensión de 0 a 10 voltios. Bueno, pues nada, voy a tomar aquí 10 voltios cuando haya 20 miliamperios. Bueno, pues aquí tendríamos 20 miliamperios y R1, ¿cuánto resulta? Evidentemente, esta intensidad, este signo menos, no lo voy a tener en cuenta. No lo voy a tener en cuenta, ¿vale? Para hallar R1. Si hago la operación 10 partido de 20 miliamperios, me salen 500 ohmios, ¿vale? Entonces, ya sé que esta resistencia la voy a colocar de 500 ohmios. Y ya sé que la tensión de salida V1, la tensión V1 podrá variar cuando la corriente sea de 4 miliamperios por 500 será menos 2 voltios. Y cuando la corriente sea de 20 miliamperios, la tensión será de menos 10 voltios. Bien, entonces el problema que me encuentro ahora es de que aquí, como ves, estoy colocando el circuito que ya te expliqué en la clase anterior. Es un convertidor de rango de tensiones. Entonces tengo que convertir una tensión de menos 2 a menos 10 en una tensión de 0 a 10 voltios. Pues muy fácil. Escribo aquí, grafico la recta y pongo como entrada V1, como salida U sub S. Vale. Y cuando V1 son menos 2, cuando V1 son menos 2, U sub S tiene que ser 0. Luego este sería el punto. Este sería el punto. En ese punto, V1 vale menos 2 y U sub S vale 0. Bien. Y el otro punto, ¿qué sería? V1 vale menos 10, V1 vale menos 10 y U sub S vale más 10, o sea, más 10. Pondríamos aquí. Entonces, el punto sería ese de ahí. ¿Sí? Unimos esos dos puntos y obtenemos la ecuación de esa recta, que es sencillo, matemáticamente no es complicado. La ecuación de la recta que pasa por este punto, por ejemplo. Este punto es 10 menos 10, o menos 10, 10. ¿Vale? Bien, entonces la ecuación sería U sub S que pasa por este punto. U sub S vale 10, luego menos 10. Igual, la pendiente de esta recta. Esta recta es negativa. Cuando es así, es positiva. Cuando es así, es negativa. ¿Cuánto desciende? ¿Cuánto desciende esta recta? ¿Cuánto desciende? Fíjate, sería aquí cuánto vale U sub S, 10. Y aquí cuánto vale U sub S, 0. Que sería esta altura, ¿vale? ¿En cuánto espacio, digámoslo así? ¿Cuánto vale esa distancia? Esa distancia, vale. Desde aquí sería menos 10, menos 10. Y aquí sería menos 2, menos 2. ¿Vale? Y esa sería la pendiente. Abro paréntesis y escribiríamos V1 menos lo que vale V1 en este punto. En este punto V1 vale menos 10. Por lo tanto, menos 10. ¿Vale? Vamos a poner esto un poco más agradable. Sería U sub S menos 10
operamos aquí, tendríamos arriba 10 y abajo menos menos, que es más. Menos 10 más 2, menos 8. 10 partido de menos 8. 10 octavos con signo menos. Y eso vale menos 1,25. Menos 1,25. Que multiplica a v1 menos menos, que es más. Más 10. ¿Vale? Bien, vamos a ubicarlo mejor y sería más 10 menos 1,25 v1, esto por esto, y esto por esto, que sería menos 12,5. Y finalmente, si operamos esta diferencia, tendríamos una tensión U sub S, que sería menos 2,5 menos 1,25 v1. Bien, y esa es la ecuación de esta recta que tiene que conseguir este circuito. Como ya sabes, ese circuito lo podemos analizar exactamente igual que hicimos en la clase anterior. Aplicamos superposición porque tiene dos entradas, ¿vale? Y obtenemos la salida debida a esta entrada más la salida debida a esta entrada, ¿vale? Entonces, si anulamos aquí esta entrada, esto lo que me queda aquí sería un inversor. Y escribiríamos que U sub S sería menos R3 partido de R2 y por V1. Más, si ahora anulamos esta entrada y obtenemos la salida respecto a V2, lo que tengo aquí es un amplificador no inversor que ya te analicé, que sería R2 más R3 partido de R2 y multiplicado por V sub 2. Vale, pues esta es la ecuación de este circuito, esta es la ecuación de la recta, y entonces ahora lo que hacemos aquí es igualar términos. Muy fácil. Fíjate, aquí tenemos menos 1,25 v1 y aquí tenemos menos R3 partido de R2 v1. Es decir, tenemos el signo menos, tenemos v1, tenemos v1. Por lo tanto, 1,25 tendrá que ser R3 partido por R2. Por nada, 1,25 tiene que ser R3 partido de R2. ¿Qué hacemos? Pues damos valor, por ejemplo, a R2 y le doy el valor a R2 de 10K. ¿Y qué obtengo? Que R3 va a ser 10K por 1,25. 10K por 1,25, o sea, 12,5 kiloohmios. Vale. Esa resistencia no existe comercialmente. Entonces lo que hacemos es que R3 va a ser, por ejemplo, de 15K ajustable. ¿Vale? Ajustable a 12,5K. Así de sencillo. Bien. Y por otro lado, tenemos que todo este término tendrá que valer menos 2,5. Bien, pues nada. Vamos a hacer espacio por aquí y tendríamos que R2 más R3 partido de R2 y por V sub 2 tiene que ser igual a menos 2,5. Menos 2,5. Sustituimos lo que vale aquí R2, que sería 10K más 12,5K partido de 10K V sub 2 menos 2,5. Todo este término me ha resultado 2,25, que va a multiplicar por V sub 2 y que tendrá que ser igual a menos 2,5. Por lo tanto, V sub 2 será menos 2,5 partido de 2,25 y eso da 1,11 voltios, con signo menos, claro. Bueno, pues nada, ya tengo el circuito. Lo que hago aquí es colocar una resistencia a menos 12 voltios, por ejemplo de 10K, y ajustar ahí una tensión de menos 1,11. Ajustaríamos ahí una tensión de menos 1,11, ¿sí?
Pues nada, el circuito ya está resuelto, ¿vale? Cuando esta fuente de intensidad varíe de 4 a 20 miliamperios en función, por ejemplo, como te dije, de una presión, de una temperatura, de una magnitud física en general, aquí tendremos una corriente proporcional a esa magnitud física, aquí tendremos una tensión proporcional y aquí tendremos ajustada ese rango de tensiones que es lo que deseábamos. Así de sencillo. Bien, como ya sabes, el siguiente paso es simular el circuito para comprobar que todos los cálculos que he realizado son correctos. Como puedes comprobar, aquí tengo una fuente de intensidad que ahora mismo tengo regulada a 20 miliamperios. Como puedes observar, este voltímetro está midiendo 20 milivoltios entre extremos de la resistencia de 100K. Por lo tanto, la corriente que va a circular por aquí es totalmente despreciable. Fíjate que con una resistencia de 1 ohmio he representado la resistencia de esos 20 metros, por ejemplo, de hilo que une el transmisor de presión con el circuito. Fíjate que por aquí hay 20 miliamperios y por este cable van también 20 miliamperios. Luego, aquí a la salida voy a tener una tensión que voy a adaptar con el circuito, como ves, en el cual he ajustado el potenciómetro para conseguir una tensión de menos 1,11 voltios, obteniendo a la salida para 20 miliamperios una tensión de 10 voltios. ¿Qué va a ocurrir si ahora disminuimos esta intensidad? Pues que la tensión va a ir disminuyendo y cuando tengamos 4 miliamperios a la salida deberemos de tener 0 voltios. Y realmente lo que estamos obteniendo es menos 11 milivoltios, 0,011 voltios, con signo negativo. Bueno, pues nada, aprovechar el momento para felicitaros las fiestas y que tengáis un mejor año 2020. Chao, nos vemos. Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, por favor dale al me gusta, pulgar arriba, y si no quieres perderte ninguna de mis clases, suscríbete a mi canal a Cadenas y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. Gracias y hasta la próxima clase.